Hola, Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. Vamos a hacer una lectura de Mateo 24 y luego vamos a hablar al respecto. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos se le acercaron y le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Pero él respondió: ¿Ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Luego se sentó en el cerro de los Olivos, y los discípulos fueron a preguntarle en privado: Dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? Jesús les contestó: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras, y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto no será sino los primeros dolores del parto. Entonces los entregarán para atormentarlos y los matarán, y por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán y quedarán enemigos. Aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo, para que la conozcan todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean al ídolo del invasor instalado en el templo, según las palabras del profeta Daniel, que el lector sepa entenderlas, los que estén en Judea huyan a los montes. Si entonces estás en la azotea de tu casa, no te demores ni vayas adentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu capa. Pobres de las que en esos días se hallan embarazadas o estén criando, rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado, porque estos serán tiempos de angustia, como no ha habido igual desde el principio del mundo, ni habrá nunca después. Y si esos momentos no se acortaran, nadie se salvaría. Pero Dios acortará esos días en consideración a sus elegidos. Si en ese tiempo alguien les dice: aquí o allí está el Mesías, no le crean, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice: en el desierto está, no vayan. Si dicen: está en tal lugar retirado, no le crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que parte del oriente y brilla hasta el poniente. O, según dice el proverbio, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Porque después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo, y el universo entero se conmoverá. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con el poder divino,
y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Aprendan este ejemplo de la higuera. Cuando están tiernas sus ramas y le salen hojas, ustedes entienden que se acerca el verano. Asimismo, cuando noten todas estas cosas que les dije, sepan que ya está cerca a la puerta. En verdad les digo, no pasará esta generación sin que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. En cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron el diluvio, los hombres seguían comiendo, bebiendo y casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de 2 hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de casa supiera a qué hora lo va a asaltar el ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso, estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. ¿Quién será el servidor fiel y prudente que su Señor ha puesto al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz ese siervo a quien su Señor al venir encuentre tan bien ocupado. En verdad les digo, le confiará la administración de todo lo que tiene. Al contrario, el servidor malo piensa, mi señor demora, y empieza a maltratar a sus compañeros, y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera, y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo tratará como a los hipócritas. Allí habrá llanto y desesperación. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 24. Lo que podemos decir es muy importante ubicarnos en qué momento nuestro Señor comenzó a hacer este discurso y profetización, porque estaba profetizando. Fue después de retirarse por última vez del templo de Israel. Después, si hacen la lectura de Mateo 23, van a darse cuenta de ese juicio que nuestro Señor hace a los fariseos, también adoctrinando a sus discípulos, ese juicio fuerte que hace en contra de los fariseos. Y nuestro Señor se va retirando, y en el final de Mateo 23, Él dice que ya no volverá más a ese lugar, hasta que después de su venida digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces, posterior a Mateo 23, cuando nuestro Señor Jesucristo va saliendo del templo, va caminando, y los discípulos, como intentando, podríamos decir, es una
es algo muy personal mío, ¿verdad? Creo que intentando de que él le interese volver al templo, les hablan de lo imponente del templo, la construcción del templo. Y ahí comienza nuestro Señor, comienza Mateo 24 y comienza a profetizar. Lo primero que les dice es la profecía sobre el templo de Israel que será destruido totalmente, ¿verdad? Cosa que pasó en el año 60-70 después de Cristo, en manos de los romanos. Y también le preguntan sobre cómo ocurrirá el fin de los tiempos y su segunda venida, que nuestro Señor, cuando habla de él mismo, habla del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo del Hombre, y comienza a profetizar, porque él ya le estaba preparando a sus discípulos para todo lo que iba a acontecer. Días después, nuestro Señor iba a llegar la Pascua y toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo que conocemos nosotros. Entonces, esto era ya la preparación que nuestro Señor Jesucristo le estaba haciendo a los discípulos para todo lo que iba a acontecer. Y en Mateo 24, Él hace, vamos a decir, toda la profetización de nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo que iba a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Aquí tienen una distribución de los versículos de Mateo 24 y pueden ver que hay unos espacios en blanco que yo les pongo para que vean un poco las diferentes etapas que va profetizando nuestro Señor. Lo primero es la destrucción del templo de Israel, Mateo 24:1. Luego ya comienza a hablarles del fin de los tiempos, ¿verdad? Falsos mesías, 24:4. Guerras y rumores de guerras, 24:6. Naciones unas contra otras, Mateo 24:7. Persecución y muerte a los cristianos que anuncian la palabra de Dios, Mateo 24:9. Muchos tropezarán, caerán y se traicionarán, Mateo 24:10. Engañarán gran cantidad de falsos profetas, Mateo 24:11. Tanta maldad que el amor se enfriará, Mateo 24:11. El que se mantenga firme se salvará, Mateo 24:13. Proclamada la buena nueva por todo el mundo, luego vendrá el fin, Mateo 24:14. Es decir, una de las cosas importantes que debe ocurrir para que inicie ya, como ven, ya después viene lo que sería la semana 70 de Daniel, para que llegue el fin de los tiempos, es la proclamación de la buena nueva por todo el mundo. Y ya ahí comienza nuestro Señor Jesucristo a profetizar sobre lo que está establecido en Daniel 9, ¿verdad? Es más, nuestro Señor Jesucristo les dice que vayan y lean la escritura de Daniel en lo que habla sobre la semana 70, ¿verdad? Ídolo del invasor instalado en el templo según Daniel, Mateo 24:15, Daniel 9:27. Dios acortará esos tiempos en consideración de sus elegidos. En esta parte está hablando de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que sería los 3,5 últimos años de la semana 70 de Daniel. Mateo 24:22. Falsos mesías, falsos cristos con grandes
prodigios. 24. El Hijo del Hombre vendrá como un relámpago que parte del oriente y brilla hasta el poniente. Mateo 24, 26, 28. Ahí nuestro Señor les insiste que no crean en nadie que pueda decirles: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, que aquí está el Mesías, que váyanse acá. No, que Él vendrá de una forma tan contundente que el mundo entero lo sentirá y lo verá. Será algo tan grande que nadie podrá decir, ni espiritualmente, ni físicamente, que no es la venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Después ya nuestro Señor Jesucristo ya está profetizando cuando Él ya está acá, cuando ya vuelve a la tierra y comienza a profetizar lo que pasará en ese momento, cuando el Hijo del Hombre ya esté en la tierra. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Mateo 24, 29. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, 30. Mandará a sus ángeles, tocarán las trompetas, reunirán a los elegidos. Ahí está hablando nuestro Señor de lo que sería lo que está escrito en el Apocalipsis como la cosecha de las uvas. Una vez que nuestro Señor Jesucristo baja a la tierra de las nubes en su segunda venida y hace la recolección de uvas antes de las 7 copas de la ira, que son los castigos más tremendos que caerá solo sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que han aceptado a la bestia y su marca. Como dice textualmente en el Apocalipsis, la marca de la bestia, una marca en la mano o en la frente. Aprendan este ejemplo de la higuera. Mateo 24, 32 al 34. Que nosotros tenemos que darnos cuenta de las señales de los tiempos, las señales físicas y las señales espirituales que nos van diciendo que estamos en ese momento. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Ojo, el que dice que no pasará, acá está textualmente, está hablando en contra de Dios, está hablando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Nadie sabe el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36. Sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. Mateo 24, 37, 39. Tenemos que aceptar, hermanos, que gran parte de la sociedad no va nunca a entender las señales de los tiempos. Así que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que salvarnos nosotros para ser ejemplo, para que los demás, si ellos aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, puedan salvar sus almas. Estén despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Y ahí nuestro Señor comienza ya a hablarle a todo el mundo, no solo a sus discípulos, a nosotros mismos que estamos acá. Que estamos acá después de 1000, 2000 y más años. También nos está diciendo cómo, si ustedes leen
Mateo 24, en la final, ya va diciendo nuestro Señor cómo debemos ser nosotros los cristianos, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar esperando siempre, no porque sea el fin de los tiempos, no porque nosotros debemos desde ya. Porque creer en nuestro Señor Jesucristo, creer en Dios significa realmente ya tomar a Dios en serio, tomar al lugar en serio, tomar a la Biblia en serio, entender que la vida, esta vida que tenemos acá en este lugar es un lugar de paso, un lugar de prueba, un lugar de preparación en camino hacia Dios. Tremendo Mateo 24, señores. La profetización, hermanos queridos, hermanas queridas, que hace nuestro Señor Jesucristo es hasta su venida y después de su venida hasta el cumplimiento del fin de los tiempos. Y debemos leerla, la Escritura, y volverla a leer, y desmenuzarla y dividir las etapas de las profecías que va dando nuestro Señor Jesucristo en forma ordenada, totalmente ordenada, paso a paso. Y nuestro Señor repitió y repitió: si podemos darnos cuenta de las señales del tiempo, cuando va a llover, cuando va a cambiar el clima, que también debemos darnos cuenta, hermanos. Debemos darnos cuenta de las señales de los tiempos, prepararnos espiritualmente, psicológicamente, y que Dios y el Espíritu Santo nos ayude a determinar esa preparación también física. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, hermanas queridas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.